Como siempre es un gusto estar aquí contactándome con todos ustedes. Eh, es, cuando digo es un gusto, pues la verdad siempre es un honor estar aquí tratando la manera de manejar la cátedra en esta razón implícita de estudio, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Digital, a larga distancia. Bien, vamos a en la hola a todos, este es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC, no sé qué quiere decir Orlando con eso, pero bueno. Estaba repasando aquí lo que... Y voy a tratar de hacer un resumen. Decía en la última clase, fíjense pues, lo importante es llevar el concepto de la formulación de lo que es toda la teoría del derecho agrario. No es llevar, como llevan penal 1, penal 2, procesal penal, y llevan la teoría del derecho penal. El derecho agrario es todo un valor teórico y por supuesto que tiene sus leyes sustantivas. El tema es la calidad de leyes que manejamos en nuestro país y si realmente tienden esa cantidad a recoger o tomar toda la formulación teórica del derecho público, del derecho agrario, o sea, su reconocimiento científico como tal. Eso es importante que ustedes lo comprendan. En ese sentido les decía, cuando les digo, bueno, defíname lo que es el derecho, y nos quedamos pensando, porque el derecho tiene una razón histórica, independientemente que las distintas teorías, algunas teorías históricas han definido al derecho como parte que nos entregó una cultura de una deidad, o sea, una razón divina, por decir algo. Y nosotros formulamos el derecho o tomamos el derecho bajo esos conceptos formales que nos han dado sin entender su razón histórica. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, el derecho público electoral. El derecho es electoral, es público. ¿Y qué más que una llamado a una votación nacional? ¿Qué más garantía o seguridad o legitimidad? Yo no encuentro otra forma como expresarme en esa naturaleza y si ustedes se dan cuenta, están escarbando para romper una definición legítima de un pueblo y escarbando, aún si pueden votar esa construcción que ya se hizo. Que hayan habido errores en la mecánica para poder inscribir un proyecto político, eso es una estupidez, pero al final de cuentas son hechos que ya sucedieron y causaron estado, están ahí resueltos. Están ahí resueltos. A propósito, la licenciada Patricia creo que está con nosotros. ¿Es así, licenciada? Solo para tenerte presente. Mi compañera, la coordinadora del curso. No sé si estoy ahí, le di a admitir. Sí, licenciado, aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues mira, Pati, siempre es un gusto y un honor y tengo la obligación de presentarte ante los compañeros, por supuesto, no hemos tenido la oportunidad de presentarte. Muchas gracias. Eres parte de la coordinación total y la administración total del escenario facultativo en el cual trabajamos, pero los compañeros se hace bien que conozcan a sus autoridades. Y yo quiero presentar a la licenciada, la doctora Patricia. Somos compañeros, estudiamos juntos, no voy a decir la edad de ella, ni aparenta tener lo que se mira, y siguen teniendo 15 años, compañeros, pero
Es un honor tenerte aquí en el aula y, claro, las palabras para los compañeros siempre son agradecidas. Te quiero decir que es un grupo comprometido. Tú y me conoces como es mi cátedra, soy abierto, crítico, profundamente definido y los compañeros están pues de alguna manera como asumiendo responsablemente este tipo de escenarios educativos, especialmente para el curso que tenemos, que es un curso olvidado por la clase política de nuestro país. Es un curso, me refiero yo a la acción propia del derecho agrario olvidado totalmente. Te cuento que hemos tenido con los compañeros, he invitado a profesionales, doctores en materia ambiental. Hemos tenido un acercamiento con ellos, pero bueno, yo encantado de darte la bienvenida al curso y me gustaría que te dijera un par de palabras a los presentes. Claro que sí, mi distinguido licenciado Paco Sandoval, y a todo su conglomerado de estudiantes. Quiero decirles que mi nombre es Patricia Cervantes, soy la coordinadora del 5º y 6º semestre y yo constantemente entro en sus clases. Lo que pasa es que ustedes siempre están bastante ocupados por la gran elocuencia que tiene su catedrático. Ustedes se concentran en cuanto a la materia que les está impartiendo. Desde ya les deseo el mejor éxito en este semestre a todos y cada uno de los estudiantes. Que mis más sinceras felicitaciones, porque no es sencillo recibir clases en forma virtual. Es una carrera social en la cual necesitamos el contacto humano por muchas razones. Sobre todo cuando ustedes ya ejerzan la profesión, tendrán que integrarse, llegar a los tribunales y a todas las instituciones del orden jurídico, y ustedes esa vivencia es muy importante, y tener la vivencia en la facultad, no solo con sus catedráticos, sino sus compañeros, y poder compartir de una mejor forma todo el engranaje que respecta a lo que es la carrera de ciencias jurídicas y sociales. Ustedes van a ser notarios y van a ser abogados. Así que es muy importante eso. Así que mis más sinceras felicitaciones porque han hecho el gran esfuerzo. Esta promoción de ustedes es una promoción victoriosa en la cual han puesto todo su empeño. Sé que no es fácil en una forma didáctica poder tener la atención. Yo sé que con el licenciado Sandoval no es problema porque él maneja perfectamente el tema de derecho agrario. Ese es su fuerte. Pero quiera que no, el cansancio de estar en una pantalla para el estudiante es un esfuerzo doble. Así que mis más sinceras felicitaciones y les deseo éxitos en todo este semestre. Y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, licenciado. Ya no les quito más su tiempo, que tienen que continuar con su clase. Muchas gracias por sus saludos a todos y cada uno. ¿Cómo extraño estar en la facultad? Y yo también, te soy honesto. Yo creo, mira, y es bueno porque tú eres también parte del escenario de lo que pasa en el país. Cuando me refiero a lo que pasa en el país, la facultad, la universidad está lejos de los escenarios que nos están creando condiciones que no son los que hemos aprendido tú y yo a lo largo de nuestra historia. Así es. Y entonces nos hemos quedado rezagados en ese tema. Pues bueno, tenemos aquí un grupo de alumnos y esperamos, como tú lo acabas de decir, son fuertes, valientes y tienen que aguantar todo el escenario que tienen que vivir bajo una cámara, que bueno, que eso es lo que tenemos. También a ti te felicito y muchas gracias. Gracias, y continúen. Yo siempre ingreso silenciosamente para poderlos monitorear ahí cómo van cada uno de sus inquietudes. Gracias, licenciado. Continúe con su clase. Y muchas gracias a todos por sus saludos también, que yo los acabo de ver. Gracias, feliz tarde. Bueno, gracias, compañeros. Es parte de, bueno, tiene que ser una razón protocolaria, ¿no? Ella es la que tiene la responsabilidad
del semestre como tal. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Alguien me quiere recordar en qué estábamos la última vez? Ya se me quedaron callados ahí, o ya se volvió a caer el internet. ¿Fue en cuándo comenzó el derecho en Guatemala? Ok. Fíjense que parte de lo que en este escenario de esta discusión, es decir, siempre me he preocupado que nosotros tenemos precisamente a lo largo del estudio de la facultad diferentes contenidos o conceptos del derecho, y hemos dejado por un lado esa razón histórica de que hemos venido analizando, y yo les decía, bueno, en Guatemala se genera precisamente el descubrimiento de este mundo, me estoy refiriendo completamente a América, decía, ¿y qué es lo que descubren? Decía, bueno, descubren un continente, pero ese continente no es solamente continente, estamos hablando que hay en su haber conjunto de sociedades o comunidades o naciones que se encontraban efectivamente en su desarrollo pleno, podríamos decir en este escenario, bajo ninguna intromisión más que a las propias decisiones que tenían sus propias escenarios de desarrollo. En esta clase creo que habíamos hablado si efectivamente cuando vinieron los españoles se encontraron derecho en el país, no como país, porque no estoy hablando porque Guatemala no existía como tal. Había un acercamiento posterior cuando se refirió precisamente Pedro de Alvarado de llamar de Guatemala. ¿Y ustedes saben qué significa Guatemala, compañeros? ¿Alguien? Tierra de muchos árboles. Aló, ¿quién me está hablando? Tierra de muchos árboles. Tierra de muchos árboles, o árboles de maíz, o cerro frondoso de árboles. Solo se pueden imaginar ustedes la concepción que tenemos de país. Y habrán unos estúpidos ahí de la Cañada que andaban hasta con playeras para quitarle Guatebuena, ponerle Guatebuena y no Guatemala. Solo es el cerebro que no pueden asimilar en su concepto total el agradecimiento que debemos de tener, porque Guatemala es eso, es un conjunto de árboles, una nación de árboles. Es un nombre precioso que efectivamente jala todo ese valor histórico. Dice que por donde ando. Entonces nos encontramos en Guatemala, nos encontramos en el escenario y decimos, bueno, ¿qué concepto tenemos del derecho? Bueno, me dice, había derecho maya. Bueno, cuando hablamos del derecho es porque ya surgió la propiedad privada, o ya surgió el Estado cuando hablamos de derecho, porque el derecho ya es en esencia una cápsula instrumentada ¿por quién? Por el Estado, por el fundamento económico, por la base económica, o el que tenemos que entender y comprender las relaciones sociales de producción otra vez, para poder llegar a entender que desaparece la propiedad social para darle otro tipo de propiedad, aparecen las clases sociales, etcétera. Entonces, cuando vienen los españoles, ya estamos hablando que ya vienen avanzados todo un sistema feudal, ya han pasado por el esclavismo, si quieren ustedes, ya vienen en esencia sobre el agotamiento de un sistema feudal, porque a esas alturas del partido ya existía precisamente iluminados tratando en la crítica de la Iglesia que durante 16 siglos hizo que todos los seres humanos fuéramos pecadores para todo era pecado. En 16 siglos pocas personas aprendieron a leer y a escribir. Y entonces, cuando vienen precisamente los españoles y se encuentran en este mundo, lo primero que hacen es que tomar el control de lo que tienen, entre comillas, descubierto, porque al principio no hubo oposición de las comunidades primitivas de los indios. Indio es un término apropiado por las Naciones Unidas, que no se refiere exactamente a los hindúes, pero
tampoco lleva un principio de discriminación, a excepción que lo diga Yamatei y cómo se llama, y Miguelito. A excepción de que eso sí es peyorativo. Pero el concepto de indígena no tiene una razón peyorativa, era una definición de lo que encontraron los españoles y asumieron que lo que tenían era precisamente estas características de la India o que habían encontrado el continente que andaban buscando. Bueno, el total es que lo que tenemos es que encuentran comunidades indígenas. Pero el concepto de indio no es solamente para los guatemaltecos o para América, también es para África, para Asia, es decir, ese es el concepto general que se maneja precisamente desde la visión propia de la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 169. Pero bueno, para ir avanzando, ir terminando este punto. Nos encontramos que qué derecho maya decía, si no hay en estas naciones, no existía la propiedad privada como tal, y el hecho de no encontrar una propiedad privada nos da sentido de que lo que había era una propiedad social, una propiedad comunitaria, pero no existía tampoco la esencia de lo que conocemos del Estado. No existe ese instrumento teórico con esa razón que venimos manejando históricamente, pero se habla de ciudades-estados independientes, Tikal, Yaxá, Tulum, qué sé yo, ciudades-estados que tenían como parte de su ordenamiento el manejo a través de linajes, decía, que no son exactamente clases sociales, sino que se conoce como castas sociales, que es una razón de linaje, de reyes, de manejar precisamente por razones esa condición de que en una pirámide pues se dan esas condiciones como organización social, no como clases sociales, porque era una integración total su comunidad. No había una división como tal. Es más, las guerras que se planteaban y guerras donde se tomaban precisamente a los vencidos eran sometidos a una especie de esclavitud, si no que era esclavitud, pero no era una esclavitud para una persona en lo particular, sino era una esclavitud para la sociedad como tal, que se habla que en el transcurso del tiempo lo integraban de todas maneras a la comunidad como tal. Entonces, no es más que ir comprendiendo que ese estamento social se componía de reyes, príncipes, jefes militares, los sacerdotes y la generalidad los más iguales. Estamos hablando de casas grandes, saquíes, esas definiciones propias de la comunidad maya como tal. Y se habla de los más iguales. Hasta ahí no hablamos más que de esa simple costumbre. No hay una definición de concluir de que había normas específicas que se incluían precisamente en el ordenamiento de estas comunidades. Existían normas, por supuesto, pero la simple costumbre como tal no era ese aparato. Eso se entiende, ¿verdad, compañeros? Que es muy diferente la costumbre al derecho, o es muy diferente la costumbre al derecho consuetudinario. ¿Lo entienden, compañero? ¿Entienden eso, ese fenómeno? Sí, licenciado. Ok, gracias, Ana. ¿Y el resto? Sí, se entiende. Porque si hay alguna duda, yo tengo la obligación de repetirlo. Sí, Brian. Buenas tardes, licenciado. En la línea de lo que usted habla, entonces, ¿cuál sería una diferencia del derecho con el derecho consuetudinario? Dije la costumbre. El derecho y el derecho consuetudinario es lo mismo, porque hay un instrumento que es el que ejercita su aplicación. En Inglaterra hay derecho consuetudinario.
O sea, el derecho en Inglaterra, ya vamos a, ustedes cuando vieron las fuentes del derecho, vieron las fuentes delegante, delegada y derogatoria, ¿se recuerdan? Y se obliga, el Parlamento se obliga a respetar la costumbre, y entre los principios de Inglaterra, la costumbre vota o anula el derecho escrito si atenta contra la costumbre. Eso es solo como para entender. El derecho consuetudinario es porque lo aplica el Estado. Esa es la diferencia. La simple costumbre es como levantarse en la mañana y bañarse si usted está acostumbrado a bañarse. Y si no, pues también tiene la costumbre de no bañarse, pero eso no tiene más que solamente es un comportamiento. Y la sociedad maya tenía ese comportamiento, o sea, por naturaleza ya se sabía lo que tenían que hacer para vivir y vivir en una concomitancia, diría, social. Entonces, eso es la diferencia. No sé si se queda claro. Bueno, decía que al venir precisamente, y estamos ya en la conquista fue tremenda. La conquista fue pero horrible. Y no solo en Guatemala, sino en toda América Latina. Los españoles venían hasta... Aquí no se conocía el caballo. No se sabía que era un caballo. No se sabía lo que era la rueda, los cañones, la pólvora. Los españoles venían con toda una historia de guerra y venían con una maquinaria de guerra. Era una potencia mundial España, no era cualquier cosa en el planeta. Y entonces era muy fácil someter a los pueblos bajo ese principio del poder militar. Se pueden imaginar ustedes que traían esos perros mastín napolitano, creo que se llama. Es un perro que solo le puede dar de comer Messi, creo yo, hoy. No sé qué día vi un perro de esos, pero un perro exagerado del tamaño de un, qué sé yo, un hipopótamo, digo yo. No, está exagerando, pues, pero estoy hablando de un perro que atacaba, y a un animal de eso no se le puede decir manos arriba o lo voy a asustar con una flecha o una cuestión. Era un animal diseñado hasta para comer, ¿cómo se llama? Gente. Si no había escapatoria en la sumisión, en el sometimiento total. Entonces, fíjese por dónde andamos y dónde está el derecho. ¿Dónde está el derecho ahí? O sea, no tenemos todavía la construcción del derecho que conocemos, el derecho que nosotros lo tenemos, entre comillas, metido en esta constitución política de la República de Guatemala, que sabemos quién la hizo, pero no sabemos quién ordenó hacerla así. Cuando se habla precisamente de este ordenamiento, entonces, por principio dije en la clase de ayer que se imponen las primeras condiciones legales a través de lo que se conoció como la ley del señorío o de la realeza. Era una definición que fue transcrita o fue sometida a estos pueblos, donde efectivamente todo, absolutamente todo lo descubierto, todo lo que tocara, lo visto, inclusive hasta las propias personas, si es que se les pudiera llamar personas, diría en este caso hasta los propios comunitarios como tal, fueron sometidos a escenarios propios de una esclavitud que empezaba duramente por el tema de la construcción de caminos vecinales a pulmón. Fueron sometidos a esa condición esclavista que ya había desaparecido en la historia. Sin embargo, se inventaron títulos o instituciones jurídicas, decía, como es la encomienda y el repartimiento, dos instituciones jurídicas que definieron medidas
para atender a la gente que venía a caballo o la gente que venía en artillería, la peonía. Se distribuyeron la tierra de esta manera, despojaron absolutamente de todo a los indígenas, de todo. Fíjense lo que estoy hablando, despojaron de todo. Y se crearon condiciones, porque para eso se habla que se crean estos principios, la primera normatividad de las leyes campesinas, o sea, las características de la política colonialista, la política agraria colonial, daba por sentado que todo lo que era visto le pertenecía al rey. Es bien importante entenderlo, porque a partir de ahí nosotros ya empezamos a pensar, bueno, todo es de España. ¿Y qué continúa? Necesitamos colonizar esto, crear condiciones económicas para hacer un despegue económico y llevar maderas preciosas. Se descubre que el añil podría ser la fuente que surtiera todos los colores efectivamente en Europa y se destinan comunidades completas a la producción del añil. Claro que más adelante hasta lo prohibieron, pero efectivamente pasó desde la conquista 200 años machacando hasta construir efectivamente barriles de tinte. Esa fue la economía de la colonia al principio. Dentro de estos principios se crean precisamente escenarios como, primero decía el escenario del señorío, la ley del señorío, pero también se crean condiciones en el cual se valora el principio de la tierra como aliciente, otro principio del derecho agrario colonial. La tierra como aliciente es un principio. Y esa tierra yo le decía como un fomento, decía yo. En España, aunque no existían los tuk-tuk, pero hagan de caso que así era, hasta con bocina arriba, váyanse a América, váyanse especialmente a Guatemala. Allá les vamos a dar tierra, allá les vamos a dar indígenas, allá van a tener todo, vayan a colonizarse. Y efectivamente la tierra se promovió, fue un aliciente para que se colonizara estos pueblos, para conseguir la riqueza que se obtuvo como consecuencia de esa intromisión total, precisamente. O sea que el segundo principio, la tierra como aliciente, era efectivamente como una promoción, se pueden imaginar ustedes. Entonces ustedes ya tienen un escenario de que se está distribuyendo tierra y se están distribuyendo indígenas a través de instituciones que se conocen, como dijimos ayer que se conocían estas instituciones que se opuso efectivamente a Fray Bartolomé de las Casas. Hablamos de las encomiendas y hablamos de los repartimientos. Fíjense lo que estoy hablando. Las encomiendas y los repartimientos. La iglesia era la responsable fundamental de generar ante el Papa y ante el Rey, si quieren ustedes, ese tipo de ordenamiento en la entrega de esas tierras. Pero hay algo bien importante, porque también entre la gente que vinieron como Fray Bartolomé de las Casas, que eran unas personas que no eran realmente una condición fundamental de defensa de los pueblos indígenas, pero sí tenían en su haber una connotación teórica importante, por los cuales ellos se oponían a que se distribuyera la tierra como se distribuyó y se distribuyera a los indígenas como se distribuyeron, por la sencilla razón de que en el escenario natural, en la discusión natural de los últimos tiempos de la iglesia, en el cual ya empezaba a descalabrarse, si quieren ustedes, todo aquel manejo desde el inicio de los cristianos hasta toparse con la época donde se discute
efectivamente si el papel de la iglesia era correcto en función de lo que Dios, entre comillas, había emanado para función de los pueblos. Fray Bartolomé de las Casas, como otros personajes, como Anselmo, a ver si se me viene en mente otros personajes. Era la época de Descartes. Ya estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de expresiones de intelectualidad o de razonamientos. Estamos hablando que se empieza a discutir sobre el tema de la iglesia, si era correcto o incorrecto. Sin embargo, Miguel Ángel Donatello, sí. Bueno, decía, esa discusión generó tener una visión diferente del derecho natural, porque lo que imperaba era el derecho religioso. Los conceptos eran totalmente valorados en la cultura de la iglesia, pero cuando empieza a definirse la racionalidad, entonces empiezan precisamente grandes personajes que exponen, como el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que empieza a definir que la discusión en ese momento, a esa altura de la historia de la discusión de la iglesia, no era posible que Dios, o como parte de Dios, emanara el robo de la tierra que Dios le había entregado a sus hijos. Fíjense la discusión, no me pongan que soy creyente, por favor, estoy hablando de la discusión que se manejó en esa época. O sea, había una discusión en la cual se decía, pero ¿cómo es posible que le robemos la tierra a los mismos hijos de Dios que le entregó Dios la tierra? ¿Y cómo es posible que lo sometamos a un escenario de esclavitud cuando la permisibilidad de Dios era un menester diferente al favor de los hermanos o los hijos de Dios? Fíjense que el planteamiento que tenían, y que por lo tanto rechazaban o reprobaban las prácticas esclavistas o realmente de la toma de la tierra, precisamente de las tierras descubiertas, propiedad de los indígenas o de los indios. El Papa y la Iglesia tenían en el criterio la discusión de que los hijos de Dios encontrados en América eran como malagradecidos, porque lo que se les había otorgado por Dios era mal administrado y no tenían creencia absoluta de la relación que debe existir entre la persona y Dios. Y por lo tanto, la iglesia pasa a administrar sus bienes y los pasa a administrar a ellos. Fíjense cuál fue el valor teórico del sometimiento. O sea, que la iglesia, educados, entre comillas, dentro de los valores cristianos, para borrar el hecho de que eran salvajes, y era necesario civilizarlos, y la iglesia era parte de la civilización de los pueblos. Entonces, ahí y se repartieron indígenas en las grandes fincas. Dice las razones en la entrega precisamente de la tierra
y dio como resultado efectivamente el sometimiento, no solo a la fuerza, sino que ideológicamente sometieron a todas las poblaciones a la voluntad precisamente de los españoles. Ese es el segundo principio. Decía, en este caso no se puede ver más que los escenarios de los españoles era el diseño exacto de la continuidad de las relaciones feudales que ya, entre comillas, estaban desapareciendo porque ya habíamos logrado alcanzar algunos principios democráticos, entre comillas. Sin embargo, eso se queda por un lado. Entonces, ese sometimiento se queda ahí y nos vamos precisamente a lo que fue un tercer principio, que era, yo les había hablado de la composición, que era exactamente la tierra como fuente de ingresos económicos a las cajas reales. Sí, no era tanto el concepto de la tierra, sino qué ingresos económicos tenía la corona española por el uso de la tierra. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los tributos de la tierra era efectivamente la riqueza profunda de la administración de los reyes en España. Leía por ahí que ayer estaba hablando precisamente de que en esa real cédula imprime por los virreyes o los responsables de la colonia no tenían acceso a esa riqueza económica, sino que venían directamente personajes de España con armada a recoger las riquezas. Ni la propia corona tenía, ni la propia colonia tenía la capacidad de tomar ese dinero y administrarlo para sí. Y en la que se opusiera a esa decisión de la monarquía, vuelvo a repetir, venían con gente armada, traían buques de guerra, si lo quieren ver de esa manera, y no había peros. O sea, la riqueza de la tierra era para ingresos de las cajas reales de la corona española como tal. Y Dios. Eran extensiones de tierra donde habían las comunidades y era necesaria que estuvieran ahí básicamente para gestionar, digo yo, el escenario de llevar y traer a los indígenas esos solares, comer. Entonces, de alguna manera había la necesidad de proteger esos pueblos de indios como parte de la necesidad de tenerlos en una cobertura del bloqueo al mestizo, del bloqueo agrario al mestizo, posición legal española. Los dalinos no teníamos derecho a la riqueza.
era una disposición legal, un bloqueo o acceso al... Hacían funcionar los grupos que apoyan precisamente a Ucrania, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, a través de la OTAN, son eso. Tienen en su haber la historia de ser personajes que racistas con ellos. Entonces, esa era parte de esa definición de dónde se puede venir, un racismo absoluto, eso era por principio la colonia, con esos elementos. Se fue desarrollando la de la independencia. Menos que una expresión diseñada por los avances políticos de los pueblos de América que habían definido efectivamente una independencia de España. Y no una independencia pírrica, estamos hablando de independencias totalmente armadas. Los primeros planteamientos se dan a través precisamente de dirigente Simón Bolívar, que decía que su juventud viaja precisamente a Europa y tiene un encuentro hasta con Napoleón Bonaparte, pues, en su juventud. Trae todo un escenario de vida liberal, porque ya estamos en la Revolución Francesa, ya estamos de alguna manera diseñados o aprendiendo a diseñar, dejar por un lado la iglesia, fíjense lo que estoy hablando, dejar por un lado la iglesia, porque ya estamos hablando de principios de razonamientos. Ya estamos hablando que Descartes, en los manejos teóricos del liberalismo, del racionalismo, daban por sentado de que era imposible que un papa, un obispo, se le diera dinero para sacar personas de lo que se conocía como un limbo para mandarlos ahí directamente al cielo, y cobraban por eso. Y eso fue un reclamo absoluto a la iglesia desde la construcción del papa por estar generando riqueza para absolver personajes ya muertos y desangrar a las familias en vida para sacarlos de esa parte oscura entre la tierra y el cielo, y lograban hacer. Escenarios como eso eran los que efectivamente le discutieran a la iglesia, y por lo tanto en un momento dado se rompe toda la cultura y toda la estructura de la iglesia por corrupta. Entonces, cuando ya hablamos del racionalismo, estamos hablando que se está generando ya el cambio de esas condiciones para darle paso a un nuevo mismo. Ya estamos hablando de concebir poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues Simón Bolívar se plantea en América, por supuesto que al inicio fue un fracaso porque no había definido a favor de los criollos, sino generó ya una conducta fuera del escenario español y se presenta con una cultura de liberación de los pueblos, de liberar al pueblo indígena, de liberarse de la condición de la esclavitud. Pues Guatemala, a excepción con el tema precisamente de la independencia, hay temas ahí que siguen discutiéndose, que en el acta dice que si no hacemos nosotros la independencia nos van a obligar a hacerla, entonces mejor lo hacemos primero nosotros, antes de que venga el pueblo y la haga. Entonces se plantea una independencia de criollos, y ya tienen la independencia, pero la formulación y la forma de vida, o sea, la producción, recuerda que una sociedad no vive sin producción. Estamos hablando de la continuidad de los mismos procesos productivos del añil, la conservación de lo mismo,
el trabajo precisamente en rancherías, el que no se haya desaparecido la mano de obra y que más adelante se institucionalizara con la ley de la vagancia, la ley del jornalero o la ley de la viabilidad. La independencia no fue más que una cultura creoísta para garantizarse la inamovilidad de los conceptos de la tierra. Si de todas maneras con la independencia, ¿con qué tierra se quedaron los indígenas? ¿Con qué tierra? Ya se la habían distribuido toda. No hace mucho, y da una tristeza enorme, participé como abogado en el cual, y ahí es, ojo, ¿para qué sirve la Oficina de Derechos Humanos? Dan la orden de desalojo de una finca, como de 200 familias, que hacía 300 años vivían ahí. O sea, ahí nacieron los bisabuelos, los abuelos, sus hijos, todo. Y la desocupan. Y tiran a la gente a la carretera, porque llegó el ejército, la policía. Y eso es lo que se discute en el tema del derecho. Un escenario de vida para que unos propietarios o algún propietario, que quién sería, que tuvo que haber manejado a estas alturas de la vida, saber cuántos escenarios de temas hereditarios, que seguramente falsificó un montón de firmas, pero el tema es que tenía un título y saca a la gente. Y los derechos humanos, bien, gracias. Ni siquiera con carpas para atender a los niños en la carretera. Sí, era un descalabro humanitario. El derecho de este país es una condición insensible cuando se trata de despojar la tierra, despojar minerales o despojar ríos. Ahorita estoy citado otra vez en Zacapa para una hidroeléctrica. Se ha apropiado de un río y ha dejado más de 14 comunidades sin agua. Y toda la estructura del Estado, el Ministerio Público, jueces, es lo mismo. Aceptar que el derecho es esa de amalgama de contenidos históricos, como que el derecho no despertara o no tuviera otra razón de ser más que lo que hemos entendido nosotros como abogados. Entonces, cuando se da el marco de la independencia, no fue más que eso. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, hasta ahí, aún con la independencia, no tenemos constitución. Y entonces, ¿cuándo es que se empieza a definir la concepción legal propia, autónoma de nuestro país? ¿Se da la composición de la organización centroamericana como país? ¿Se rompe esa condición de independencia centroamericana? ¿Hay una posibilidad de podernos anexar a México? Pero también las condiciones de los cacicazgos, por ejemplo en El Salvador, que prácticamente era una finca, se oponen a esa anexión y se rompe el escenario de su vinculación, pero también se rompe la definición y se queda esta península centroamericana dividida en 5 países, 6, bueno, incluyendo hasta Panamá. Solos, individuales.
no se logró por intereses de terratenientes, no por intereses políticos conceptuales de vida o de sensibilidad, sino por intereses de cacicalgo, de terratenientes. La definición centroamericana se queda por un lado. Bueno, ya tenemos a Guatemala, ya tenemos a Rafael Carrero y lo que quieren. Bueno, vamos a crear condiciones, ya vamos a tener un presidente guatemalteco, ya va a haber un organismo legislativo, ya va a haber un organismo judicial. ¿En manos de quién? Yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿en manos de quién está el organismo judicial? ¿En manos de quién está el organismo ejecutivo? ¿Y en manos de quién está el organismo legislativo hoy, compañeros? Criollos. Perdón, no escucho, Álvaro. De criollos. A ver. Ese es solo que ustedes puedan alcanzar la imaginación de ese momento histórico a lo que tenemos hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De la burguesía, exactamente. Es decir, que nosotros, cuando hacemos ese escenario, por eso es que el derecho agrario no se puede definir bajo la condición mental de que son todas esas leyes específicas que tratan el problema de cómo manejar el tema, el manejo de protección de cuencas, el manejo, toda una ensarta de legislación. Y que tenemos una claridad para qué ha servido. Cuando nosotros venimos a decir de qué sirve toda esta legislación que tenemos, en una condición a mí me entrevistaron, ahí aparezco en una entrevista, y perdonen que me ponga de esta manera, pero es cierto, eso reciente, en FGER creo que es, sobre el tema del voto nulo, hay una entrevista en el cual descansa de qué sirve o de qué ha servido todos los sistemas electorales que ha habido en este país, si ninguno de ellos ha generado ninguna aproximación con la realidad de este país, a excepción del doctor Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arben Guzmán, porque eso es bien importante, lo vamos a ver, los años de la revolución, que es parte del proceso agrario. Entonces nosotros tenemos ya acá un escenario, desde el mismo Rafael Carrera hasta Justo Rufino Barrios, lo que se conoce como la etapa conservadora. La iglesia era totalmente dominante. Edwin, a ver, ¿qué es lo que quieres que te explique, Edwin? Sí entiendo lo que me quieres decir ahí. Sí, licenciado, buenas noches. Esta institución que fue creada supuestamente para devolver a través de procesos legales tierras a personas que las reclaman, tal como el caso que usted expuso de esa finca Managua. Exacto. Supuestamente ellos son intermediarios para la compra de esas tierras y luego pues entregarlas a grupos comunitarios, ya sea en cooperativas, asociaciones, y dividir estas tierras para que ellos las administren a través de un proceso legal en el cual se les adjudican por medio de títulos de propiedad. Pero tuve la oportunidad de ver que es un total engaño, porque siempre hay instituciones denominadas ONGs donde estas compran estas tierras y las revenden a fondo de tierras con unos precios altísimos, que es pagado por el mismo Estado, pero ahí va el negocio, ahí va la tranza, ¿verdad?
Si no hay nadie avanza si no hay tranza, dice usted. Correcto. Mire, ese son parte del... Alguien levantó la mano, siempre soy respetuoso. Alguien levantó la mano, no hay pena. Sí, licenciado, tal vez como algo de lo que usted estaba hablando y que pues sí me parece muy interesante y que actualmente sigue sucediendo, es que ahora tengo conocimiento de que hay personas de algunas comunidades que están viviendo en territorios con frontera con México, y el Estado mexicano les ha estado apoyando para que ellos puedan sobrevivir, porque el Estado de Guatemala los despojó de sus territorios y hasta el momento no se ha hecho cargo de poder, pues, darles tierras, porque donde ellos vivían se ha declarado área protegida, pero ellos vivían ahí desde años antes de que se declarara como área protegida. Y entonces me recuerda a eso porque usted lo estaba mencionando y pues el Estado no les ha dado como siquiera los recursos para que ellos puedan vivir. Se ha visto que se compren tierras nuevamente, pero las tierras que el Estado de alguna u otra forma tampoco es que les quiera dar, no son tierras para poder cultivar, y las tierras que ellos tenían eran donde cultivaban maíz y todas esas cosas. Y el Estado ahora pues se hace de la vista gorda y creo yo, si mal no estoy, hay un arbitraje en cuanto a eso. El tema fue a lo judicial, pero tampoco se solucionó. Y entonces ahora pues creo se están activos, pues hagan algo, ¿no? Porque las comunidades, usted bien lo mencionaba, no tienen casas, tampoco hay carpas, solo hay nailos que los cubre del sol o de la lluvia, pero que tampoco es suficiente, ¿no? Y me recordó a eso porque usted lo mencionaba un poco. Sí, no, hay... Y es difícil desprenderse de su tierra. Con iglesia, con mercado, con esto y lo otro. Y entonces, yo, bueno, me la llevo de amor, la compañera, no hemos tenido más dedicación que les valoro a ustedes, por ejemplo. Tierra, si tiene de existir desde la época en que se para la guerra, porque esa es una institución que se paró por la guerra, por la cuestión de los acuerdos de paz. ¿Hace cuánto se dio eso? Y nunca ha funcionado de la tierra. Si ustedes pueden repartir la tierra en 18 millones de habitantes, pero eso no sirve de nada. Si lo importante de la tierra es que sea un escenario económico nacional para vender toneladas métricas de productos al extranjero, para traer dólares, diría un amigo, para traer libras esterlinas y hoy para traer rublos o yuanes, de acuerdo al BRICS. Hoy hay países que se están independizando y que no son paisitos. Estoy hablando de Rusia, la China, la India, Pakistán, Brasil, Sudáfrica. Estoy hablando de 22 países que están desconociendo prácticamente el dólar en el mundo y que los países puedan pagar los productos con su moneda como tal. O sea, la comunidad mundial está también revisando sus razonamientos de vida. Los BRICS, por supuesto, Carlitos, así es. Son importantes este tipo de comprensión. Dice, no es solamente distribuir tierra. Necesitamos, por ejemplo, vender, si se venden, ¿a quién le quedan 3.5 de millones de toneladas métricas de azúcar?
Nosotros necesitamos tener 10 millones de toneladas métricas de azúcar, 10 millones de toneladas de nabo, de esto y de lo otro, y que seamos una plataforma como la está teniendo efectivamente Venezuela. Fíjense, pues estoy hablando hoy de Venezuela, que ha resuelto su problema de la soberanía alimentaria, lo que no tenemos resuelto los guatemaltecos. O sea, yo no puedo vender maíz si primero no tengo para darle de comer a la gente. Porque hasta la soberanía alimentaria hay que ver en este tema. Pero ¿de qué sirve tener un campesino que tenga una proyección agraria y que solo le sirva de sobrevivencia? No tiene ningún sentido tener una porción de tierra. Estamos hablando de acreditar en la tierra. No es solamente que a la televisión, seguramente ahí está el papá o la mamá, o los hermanitos, los hijos, ahí tenemos cafecito, y nos vamos a dar una cátedra. Es que los campesinos hay que darles tierra, los campesinos hay que educarlos para que trabajen, cómo poder sembrar el chile, tienen que sembrar bien. ¿Quiénes somos nosotros para darle cátedra a los campesinos de cómo sembrar la tierra, compañeros? ¿Quién se atreve? Y le echamos la culpa que el campesino es un tonto y que no puede producir tierra. Porque ese es el escenario que normalmente discutimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A la par de los campesinos. ¿O acaso con la ley nos vamos a quitar el hambre? Ya me imagino ustedes comiéndose la conciencia. ¿Qué es lo primero que debe existir para que exista una sociedad, compañeros? Comida. Alimentos. Y si yo les pregunto cuál es la base de la sociedad, ¿qué me dirán? ¿Cuál es la base de la sociedad? La comida. La familia. Los medios de producción. El Estado. A ver, Leslie, algo dijiste, Leslie. Los medios de producción. Sí, pero, por ejemplo, no tiene nada de malo la repregunta, ¿me explico? Es parte de las discusiones normales de una cátedra. Pues creo que de básicos o de primaria siempre nos han enseñado que la base de la sociedad es la familia. ¿Y será que lo que hemos estudiado en la primaria fue bueno o malo? Eso sí no sé, Lick, pero creo que a lo que usted se refiere es tal vez la fuerza de trabajo. Ángel, no, es que dijiste la familia porque normalmente usted le pregunta, no estoy hablando de catedráticos, pero a los cursos de civil, penal, laboral y toda la ortodoxia o lo que es el derecho mismo que nosotros nos planteamos acá, tenemos como que la sociedad, su estructura fundamental es la familia. Ustedes ven, por ejemplo, los curas y a los pastores también, quitándole la obligación a los padres de atender principios de familia, a su propia familia. ¿Qué sabe un cura de dar cátedras de familia? ¿Qué sabe? Si nunca ha trabajado para darle comer a nadie. Yo sé que se incomodan muchos compañeros, pero no se tienen que incomodar conmigo, sino atender
que es una realidad. Es una realidad. Lo mismo sucede en todas las iglesias. Si ustedes no llevan pisto a una iglesia, nunca van a entrar al reino de Dios. Y que el que no da efectivamente ese diezmo duerme, no duerme. No duerme porque Dios manda a dar el diezmo. Ese es un impuesto que se metió y todavía estos pastores lo siguieron continuando. O sea, seguimos todo, solo impuestos. Y cuando me dicen es opcional, estoy de acuerdo, pero la mente no les permite tener opciones. La mente no les permite tener opciones aquí, o pagan, o se van al infierno. Eso no son opciones. Bueno, ya me metí de fondo en este tema. Bueno, entonces, pasamos, por ejemplo, decía, de ese escenario, porque la próxima clase va a ser específicamente de la Revolución de Octubre. Pasamos a ese escenario, les decía, de don Justo Rufino Barrios, la época liberal. Hemos salido de la época de la independencia. Pasamos todo el periodo conservador, ¿va? De Rafael Carrera, Lázaro Chacón, en fin, ya ni me recuerdo todos los personajes, un personaje apellido Herrera, en fin, Vicente Serna. Vicente Serna. Sí, hay que hablar en los escenarios, ¿cómo se llama? De la guerra del ¿cómo le llamaban a Vicente Serna? Ay, no me recuerdo. El Serapio Cruz de Tatalapo. O sea, Tatalapo, las funciones de Serapio Cruz, sí. Bueno, el escenario es que estamos definiendo que toda esa época conservadora, desde la época de la independencia hasta la implantación efectivamente del liberalismo a través de Justo Rufino Barrios, es porque se rompe el tema económico nacional.
que ganar salarios, con un tiempo de comida, agua, una esclavitud perversa. Y volvemos a quedar al diseño. Que todavía el tema agrario, que precisamente Justo Rufino Barrios separó a la iglesia de la condición económica, ya no iba a ser la tierra, les expropió la tierra, toda la tierra a la iglesia, y se la dio a sus amigos y a las cúpulas militares. La tierra nunca regresó al campesino. La tierra nunca se creó el ferro. Por supuesto que estamos hablando de un pensamiento liberal. Ya están metiendo ustedes la máquina de vapor, el tren, ya están algunas plantas que generaban un poco de energía eléctrica. Ya estamos hablando de condiciones de meter un telégrafo. Estamos hablando que... Brian, ¿qué quiere decir Brian? Ya. Gracias. Nos deja fuera de ese escenario. Yo los voy a dejar ahí porque ya me están presionando, que ya empezó la otra clase de penal y les agradezco mucho y veo que es altamente puntual el compañero que está dando la clase ahí. Dejamos la clase ahí, terminamos otro día, compañero. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.